Hola, bienvenido. Mi nombre es Luis Meneses y como lo explico un poco en los anteriores videos, mi intención es poder compartir de la palabra de Dios bajo un punto de vista personal eh, y basado en una realidad en la que yo he vivido como un hombre imperfecto. No soy un predicador, no soy un maestro, no soy un sabio, soy una persona normal, o más bien soy un hombre imperfecto que busca al Eterno para llegar a una perfección y a una corrección de su alma. Y lo que quiero hacer es, con estos videos, es poder compartir mis experiencias, poder compartir mi punto de vista a través de la palabra de Dios, y que podamos alcanzar más cercanía cada día, que podamos también reconocer que necesitamos depender de Dios para tener una vida próspera, una vida buena, y necesitamos que su bondad y su misericordia, esos atributos grandes de Él, lleguen a nuestra vida. Pero, insisto, bajo el punto de vista de un hombre imperfecto. Mi intención no es llevarte a una religión X o determinada, sino todo lo contrario. Mi intención es que Dios me use para ser un puente y no un muro. Y de esta forma podernos acercar, como te digo, al conocimiento o al entendimiento de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Yo quisiera avanzar y quisiera hablar acerca de cómo podernos mantener firmes en medio de situaciones que quizás nosotros las vemos complicadas. Estamos viviendo todavía, ya vamos por 6 meses de la pandemia a nivel mundial, y esto ha ocasionado muchas dificultades para muchas personas, incluyéndome a mí también. Y por eso es que me motiva a poder compartir este tema y cómo poder generar cierta paz, cierta convicción de que Dios tiene el control de nuestras vidas. Y para eso quiero empezar leyendo una parte de una de las porciones más conocidas, diría yo, en el mundo entero de la Biblia, de la palabra de Dios, y fue transmitida por el Señor Jesucristo cuando nos enseñaba a cómo deberíamos de orar, cómo nos deberíamos de acercar al Padre bendito y hacer que nuestra oración pudiera tener un efecto positivo como lo es cada vez que nos comunicamos con el Eterno bendito. Entonces voy a no leer todo el segmento, no todos los versículos, sino que me voy a enfocar en una parte para empezar a compartir un poco acerca de la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, y lo complicado que a veces se nos pone el poderla ejercer. Y dice el Señor Jesucristo en Mateo 6, versículo 9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El versículo 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad. Y en esa coma me quiero hacer la pausa, porque creo que es sumamente importante entender que uno de los propósitos de nuestra vida debe de ser estar alineados en la voluntad del Eterno. Lo complicado que creo yo, o por lo menos que yo he vivido de manera de un hombre imperfecto, y ahí comparto mi punto de vista, es que a veces se nos complica mucho la vida, porque a pesar de entender o a pesar de leer a través de sus escrituras la importancia que tenemos acerca de hacer su voluntad o dejar que Él haga la voluntad, su voluntad en nuestras vidas, es bien complicado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un concepto de qué es lo que quisiéramos llegar a lograr. Cómo alcanzar la felicidad, cómo ser prósperos, cómo tener un mejor trabajo, cómo poder tener más clientes en la empresa,
etcétera. Siempre está el enfoque en nuestra voluntad. O sea, a pesar de que hemos aprendido, y por eso te compartía, el Padre Nuestro es una de las oraciones más reconocidas, diría yo, o la oración más reconocida a nivel mundial. Esta oración que fue enseñada por el Mesías. Y sin embargo, insisto, muchas veces queremos hacer nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque no por llevar la contraria, creo yo, sino que porque no sabemos realmente cuál es la buena voluntad de Él. Y creemos o queremos alcanzar nuestra propia felicidad, nuestra propia prosperidad a través de nuestros medios. Y creo que no es que estemos mal. Dije al inicio, uno de los propósitos del punto de vista de un hombre normal, de una persona que se considera o que me considero imperfecto, es poder entre esa, no sé si valga la pena decir la palabra, pero entre esa prueba y error, acercarnos y acercarnos y acercarnos. Entonces lo que nosotros hacemos para nuestro bien, creyendo que eso es lo que es nuestro bien, a veces, o la mayoría de veces, en mi caso, no es realmente la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque me aferro a querer algo para mí. Creo que eso es lo que me va a hacer feliz. Creo que eso es lo que va a lograr dar frutos en mi trabajo. Creo que así voy a alcanzar más. Si voy por este camino, creo yo que voy a alcanzar más clientes para la empresa. Y de repente me topo con que no es así. Entonces, ahí es la importancia, creo yo, de poder entender cómo nos habla Dios a través de su palabra. Y lo primero que pensaría yo es, bueno, ¿cuál es el pensamiento que Dios tiene para mí? ¿O qué es lo que Él quiere para mí? Obviamente que quiere lo mejor. Pero para eso quiero leer una cita bíblica en el Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia, que se encuentra en el libro de Isaías 55:8, y que dice así su palabra: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Eterno. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Qué importante es conocer cuál es el concepto que tiene Dios de nuestras vidas, cuál es la voluntad, como lo leí en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo. Hágase en mí tu voluntad. ¿Cuál es? Primero, para poder entender cuál es entender y conocer lo que acabo de mencionar o leer, que los pensamientos que tiene el Eterno no son nuestros pensamientos. Entonces ahí es donde muchas veces tenemos que reconocer y corregir el camino que hemos tomado para poder alinearnos de nuevo a hacer su voluntad, a dejar que Él haga su voluntad. A veces nosotros, insisto, nos aferramos en algo, en querer alcanzar algo por nuestros propios medios, porque eso nos hace felices, o creemos que esa es la voluntad, cuando lo que dice su palabra, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Siempre Dios va a querer lo mejor para nosotros, siempre va a querer. Y como la idea es compartir no de mis experiencias, sino que de lo que yo entiendo desde el punto de vista de un hombre imperfecto, pero tratando de lograr un objetivo que es ser puente y no un muro, y poder compartir contigo acerca de su palabra. Si yo leo el libro de Isaías, me doy cuenta que tengo que alinear primero para hacer la voluntad de Dios, o entender primero que sus pensamientos van más allá de mis pensamientos. Y para eso la palabra tiene todas las claves, es la llave que abre todas las
inquietudes, te da el discernimiento, te da la capacidad. Esta es la llave que abre la puerta para lograr esas correcciones que nosotros debemos de realizar en nuestra vida para mejorar y hacer crecer nuestra alma. Y en el libro de Jeremías, un libro después de el libro de Isaías, donde dice que porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, entonces yo me preguntaría, ¿cuáles entonces son los pensamientos de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Qué piensa de mí Dios? ¿Qué es lo que Él quiere darme a mí? No lo que yo quiero, no lo que yo me quiero aferrar, sino que cuál es el mejor camino que tengo para poderme corregir yo mismo. Y en el siguiente libro, en el Antiguo igual Testamento, dice en el libro de Jeremías 29, vean, un tiempo después, en el capítulo 29 y versículo 11, dice el Eterno: por cuanto sé lo que pienso sobre vosotros, dice el Eterno, son pensamientos de paz y no de calamidades, para daros un futuro y una esperanza. ¿Ves cómo se va alineando todo? A mí me impresiona leer o tratar de entender cómo desde el primer capítulo en el libro de Génesis hasta el último capítulo del libro de Revelaciones o el Apocalipsis, cómo Dios es tan perfecto que en estas líneas de su palabra yo puedo descansar, yo puedo libremente, a pesar de los inconvenientes que tengamos en la vida o las pruebas que podamos estar pasando en este tiempo, en este tiempo único en nuestra generación o en muchas generaciones nuestras, como lo fue la pandemia o lo está haciendo la pandemia, en donde hay falta de trabajo, hay faltas de ingresos, hay momentos que nos podemos llegar a desubicar o no, o salir de nuestro confort, o hay momentos en los que pensamos que no estamos siguiendo hacia un camino o que Dios algo está olvidándose de nosotros. Y no es así, no es así. Desde el Evangelio de Mateo que leí en la oración del Padre Nuestro, en donde especifica claramente: hágase tu voluntad. Yo le estoy dando la autoridad, el dominio de mi vida, de mi ser, para que no se haga lo que yo quiero, lo que yo deseo hacer en cualquier área de mi vida, sino la de Él. Y para eso debo de entender que sus pensamientos no son sus pensamientos. Y ya leímos cuáles son sus pensamientos, cuál es el pensamiento que tiene Dios para ti, para mí, de nuestra vida. Dice, repito, en el libro de Jeremías 29:11, por cuanto sé lo que pienso sobre vosotros, dice el Eterno, son pensamientos de paz y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Ese es el pensamiento de Dios. Eso es lo que yo logro cuando yo entrego mi voluntad a Él. Hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra, en mi vida. ¿Por qué? Porque hoy te puedo decir que si yo tengo un pensamiento limitado, Él rompe mi pensamiento limitado y me ubica a lo que Él piensa de mí y desea y anhela darte a ti y a mí para poder crecer y poder gozarlo en esta misma etapa de nuestra vida, si logramos alcanzar la vida eterna. En esta misma tierra en donde vivimos, podemos hacer una realidad los pensamientos de bien y de paz para un futuro, dice. O sea, no puedo estar limitando lo que yo quiero en mi vida. No quiero ni siquiera pensar para el día de mañana, porque Él ve más allá de lo que nuestros ojos pueden ver o de lo que nuestra circunstancia actual podemos estar viviendo. No importa cuál es la limitación que tengamos. Dios
Si estás viendo este video hoy, Dios ha permitido que sobrevivieras a esta pandemia. Dios te ha dado una oportunidad, me está dando una oportunidad a mí para poder compartir desde el punto de vista de un hombre imperfecto, como lo soy yo, para que juntos podamos entender cuál es la buena, agradable voluntad del Eterno bendito. Así es que ya conocemos que nuestros pensamientos no son sus pensamientos y ya conocemos cuáles son los pensamientos que Él tiene acerca de nosotros, para el mañana, para el pasado mañana, para el próximo año. Si logramos escoger la vida, como hablé en el primer video, acerca de decidir sobre la vida, si hemos logrado entender esto, hoy podemos llegar a entender que Dios tiene planes de bendición para nuestra vida. Y leyendo y tratando de tener más bases para poder estar confiado y poder transmitirte este mensaje de confianza, de esperanza, de la buena y perfecta voluntad del Eterno, me encontré con el rey David. Y el rey David, en el libro de los Salmos, dice lo siguiente en el Salmo 143, 10. Ve cómo Dios va armando y va respondiendo a todas nuestras preguntas y enseñándonos que en un solo libro podemos entender no solo su voluntad, no solo que son pensamientos de bien para nosotros, sino que es el libro de instrucciones, el manual de instrucciones para nuestra vida, para tener una vida mejor, plena, la que Él quiere que nosotros tengamos. Y el Salmo 143 en el versículo 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Ve lo que escribió el rey David en el libro de Salmo 143, 10. Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Creo que lo más importante es cuando nosotros llegamos a entender que Dios tiene los mejores planes para nuestra vida y que no necesariamente son los que nosotros hemos decidido tomar. A veces los tomamos, insisto, no porque nos querramos desviar a propósito, no. Dice la palabra de Dios que su pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces es porque tenemos el manual, pero a veces lo tenemos que abrir, lo tenemos que leer y lo tenemos que escudriñar y lo tenemos que absorber hasta llegar a que sea realmente nuestra vida. Porque aquí está el poder, aquí están las herramientas que tú y yo necesitamos para tener lo que Dios nos quiere dar, a lo que fuimos enviados a esta tierra, a poder discernir, a poder tomar las mejores decisiones para nuestra vida. Entonces el rey David decía: enséñame tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál puede ser la voluntad de Dios? Sus pensamientos no son los mismos que mis pensamientos. Sus pensamientos son no solo de paz, de bien, sino que no es para este momento, sino que es para toda mi vida, para todo nuestro futuro. Esa es la buena y bendita voluntad a través de sus pensamientos. Pero, ¿cómo poder entender un poco más o llegar a saber y a conocer cuál es la voluntad de Dios? Repito, enséñame cuál es tu voluntad, decía el rey David. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y
quiero compartir contigo que este es el entender cuál es la voluntad de Dios. Hoy, precisamente, me hace entender que todo es para bien. Todo lo que sucede en nuestras vidas es para bien. Esta pandemia ha sido para bien. Aún que no tengamos lo que teníamos hace 6 meses, o la misma vida, nos cambió la vida. Hoy estamos saliendo aquí en el Ecuador de un esquema en donde el gobierno era el que regía y disponía cuáles iban a ser los mecanismos para poder sobrellevar de mejor forma la pandemia. Hoy ya no está supeditado al gobierno, hoy es cada provincia y cada municipio, cada alcalde el que rige esto. Pero sobre todas las cosas es nosotros entender que hoy por hoy nos tenemos que cuidar a nosotros mismos. Entonces yo debo de saber y comprender cuál es la voluntad de Dios. Y como lo leí al principio en Mateo, hágase tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que a Él le agrada? ¿Qué es lo que necesitamos hacer para cumplir la voluntad de Dios? Y aquí me voy a referir a una carta, a una epístola de Pablo. Esta fue escrita a los tesalonicenses y te quiero compartir en la primera carta de Tesalonicenses, el capítulo 5 y versículo 18, dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vuelvo a leerlo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No hay nada, ninguna circunstancia errónea en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Porque sus pensamientos son de bien para ti y para mí. Porque Él sabe que nuestro futuro, si nosotros decidimos por el camino de la vida, que es Él, siempre será para nuestro bien. ¿Y cuál es la voluntad del Eterno? Para ti y para mí. Porque esta es la voluntad de Dios para vosotros, dice, para nosotros. Esta es la voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Dad gracias en todo. Dad gracias en todo. No dice en las buenas dad gracias y en las malas no das gracias. O en las no tan, en las intermedias, que no hay intermedias, no hay grises, pero si existiera el gris. No dice en las grises dad gracias. No. Su voluntad para ti y para mí es que debemos de ser agradecidos en todo momento. La clave para superar cualquier tipo de depresión, cualquier tipo de dificultad, cualquier tipo de enfermedad, el Eterno no nos permita eso, pero cualquier barrera que tengamos delante de nosotros, dad gracias en todo, porque esa es su voluntad. Yo debo estar confiado, porque sus pensamientos son para bien, para mi vida, para tu vida. Son de paz, para tu vida y para mi vida.